Buenas tardes, hermanos. Que la paz del Señor sea con cada uno de los que estamos aquí. Y antes de empezar, hermanos, nuevamente le doy las gracias a Dios porque me da la oportunidad de estar aquí al frente para poderles transmitir una porción más de su santa y bendita palabra. El mensaje, hermanos, de esta tarde lo he titulado Las consecuencias que pasan al no obedecer a Dios. Y para introducirnos al tema, hermanos, muchas veces como hombres o como mujeres o como seres humanos entendemos la voz de Dios, la entendemos, la escuchamos claramente cuando nos dice que hagamos algo o que dejemos de hacer algo. Pero cuando llega el momento de cumplir la palabra, de hacer lo que Dios nos manda, no lo hacemos. Nos dejamos llevar por las circunstancias del mundo o por las personas de familiares o de otras partes. Y es por eso, hermanos, que de ahí viene la desobediencia. No queremos hacer la voluntad de Dios. A veces, hermanos, no somos capaces de llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Es por eso, hermanos, que las consecuencias son terribles. Son terribles, hermanos, al no obedecer la voluntad de Dios. En la Biblia, hermanos, hemos visto que muchos han desobedecido a Dios. Muchísimos. Y es por eso, hermanos, que en esta tarde vamos a ver tres personajes de la Biblia, hermanos, del Antiguo Testamento, que desobedecieron a Dios. Y como primer punto o primer personaje fue Jonás. Y les invito, hermanos, que vayamos a la Biblia. Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice la palabra de Dios, hermanos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partiría para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Jonás, hermanos, era un profeta de Dios, es decir, un hombre dedicado a trabajar para Dios. Su trabajo consistía en ir a lugares y a personas que Dios le había mandado para darles un mensaje especial de parte de Dios. Algunos de estos mensajes incluían algunas predicciones sobre el futuro. Y su trabajo, hermanos, lo desarrolló durante el reinado de Jeroboam, segundo rey de Israel. Pero aquí vemos, hermanos, en las escrituras que Jonás se levanta y en lugar de ir a Nínive, hermanos, como Dios le había mandado, toma un barco, hermanos, con destino a Tarsis. Y es realmente sorprendente, hermanos, lo que menciona la Biblia. Jonás se levanta pero para desobedecer y no para obedecer la palabra de Dios. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando no obedecemos la palabra de Dios? Nos alejamos de Dios. Nos alejamos. Y es lo que pasó con Jonás, hermanos. Desobedeció para huir de la presencia de Dios. Y la desobediencia lo alejó de Dios. Jonás, hermanos, conocía a Dios. Trabajaba para Él. Él no era un extranjero que practicaba rituales extraños. Él no desconocía al Dios de Israel. Jonás, hermanos, era de origen hebreo. Pero su desobediencia lo llevó a olvidarse de su origen y su posición como profeta de Dios. Llegó a negarlo, hermanos, con sus acciones.
y tomó un barco que iba a Tarsis, en el cual, hermanos, se manifestó Dios. Y empiezan las consecuencias para Jonás, que había desobedecido la voluntad de Dios. Dice ahí, hermanos, en el versículo 4 de Jonás, capítulo 1, versículo 4, dice la palabra de Dios: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. El Señor, hermanos, había desatado una tempestad, un gran viento, hasta el barco, hermanos, estuvo a punto de romperse. Y los que iban en el barco estaban atemorizados, estaban aterrorizados de lo que estaba pasando. Se preguntaban: ¿qué está pasando? ¿Por qué viene sobre nosotros esta tempestad? Y fue un hombre al interior del barco y vio a Jonás dormido, quitado de la pena. ¿Y qué fue lo que le dijo? Levántate, dormilón, y clama a tu Dios, tal vez Él nos ayude y tenga compasión de nosotros. Porque estaban atemorizados estos hombres. Pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos ha sobrevenido esa tempestad? Estaban asustados. ¿Y qué fue lo que hicieron, hermanos? Empezaron a echar suerte a ver por qué había sobrevenido esa tempestad. Y todos apuntaban, hermanos, para Jonás, al que por él había caído esa tempestad. Y le dijeron: oye, ¿qué pasó contigo? ¿De dónde eres? ¿O qué hiciste para que nos cayera esa tempestad? Y le dijo Jonás: soy hebreo y temo al Señor, creador del cielo y de la tierra y del mar. Y los hombres se aterrorizaron cuando dijo estas palabras. ¿Y cómo le vamos a hacer para que se calme todo esto? ¿Qué vamos a hacer? Y le dijo Jonás: arrójenme al mar para que se calme esta tempestad. Y lo aventaron al mar, hermanos. Lo aventaron al mar y esta tempestad se fue, se calmó. Pero no fue todo para Jonás, hermanos. Llegó un gran pez gigante y se lo comió. Y duró, hermanos, 3 días y 3 noches, hermanos. A veces, hermanos, podemos pensar que alejándonos de Dios, que si nos vamos a otra ciudad, a otro país, no sé, a otra colonia, Dios se va a olvidar de nosotros. Pero todo lo que hagamos, hermanos, en esta vida que sea contra la voluntad de Dios, trae consecuencias. Tal vez a Jonás, hermanos, no fue la muerte, pero al estar, hermanos, en un pez gigante, pues digo que está canijo, ¿verdad, hermanos? Está canijo. Es por eso, hermanos, que nosotros como cristianos debemos de ir rectos hacia la meta, rectos. No nos desviemos de nuestro camino, no nos desviemos, porque no hagamos, hermanos, que Dios nos traiga de regreso con tempestades, calamidades. No hagamos, hermanos, que Dios aceche todas estas cosas a nosotros, sino más bien, hermanos, ir a paso firme. Porque tal vez, hermanos, a Jonás no le fue tan terrible, hermanos, como algunos cristianos morían al instante, hermanos. Es por eso, hermanos, que debemos de tomar conciencia, hermanos, y saber que la desobediencia, hermanos, trae consecuencias terribles. No sé cuándo pasen, mañana, no sé cuándo, pero trae consecuencias, hermanos, todo. Y como segundo personaje, hermanos, o segundo punto, hay otros que el castigo, hermanos, de la desobediencia lo tenemos vigente. Lo tenemos vigente, lo tenemos hasta este día. Desde el principio, hermanos, de la creación, vemos la desobediencia del hombre. Vemos la desobediencia del hombre, hermanos, hacia los mandatos de Dios. Cuando Dios, hermanos, creó a Adán y a Eva, Dios los tenía en un lugar maravilloso, en un lugar, hermanos, llamado el Edén. Y hubieran estado ahí, hermanos, para siempre, en ese lugar hermoso, como lo menciona la Biblia. Hubieran tenido hijos, una gran familia, y llenar la tierra así como Dios les había ordenado.
pero tenían que aprender algo. Tenían que aprender una lección, una sola condición. ¿Y cuál fue? No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos podían comer de cualquier árbol, menos de uno. Si comían de ese árbol, morirían. Dios, hermanos, quería enseñarles a Adán y a Eva que todo marchara excelente. Todo. Que se fueran por un buen camino, un camino recto. Que obedecieran a las reglas de Dios, a las reglas que Dios había puesto. Y al obedecer las reglas, le estaban mostrando que amaban al Creador, que amaban al Creador. Pero vemos, hermanos, que todo esto no fue así, hermanos. No fue así. Ellos demostraron que realmente no amaban a Dios. Ni siquiera estaban agradecidos de que Dios los hubiese puesto en un lugar maravilloso, en el jardín del Edén, en el paraíso terrenal. Demostraron que querían ser como Dios. Ellos demostraron que querían saber tanto como Dios al probar ese fruto prohibido. Y esto fue, hermanos, planeado por el enemigo. Fue planeado, ese enemigo de Dios, aquel que quiere devorarnos, aquel que quiere separarnos de la vida eterna, aquel demonio que nos acecha cada día, aquel demonio, hermanos, que peleamos todos los días, cada momento, aquel demonio que tiene más de 6,000 años de experiencia atormentando el pueblo de Dios. Ese fue, hermanos, el que hizo que Adán y Eva, hermanos, fueran expulsados del jardín del Edén. Él fue. Pero todo trae consecuencias, hermanos. Vienen las consecuencias de Dios por no haber obedecido las reglas. Ahora, hermanos, tendrían que salir del paraíso. Ahora tendrían que enfermarse. Ahora tendrían que envejecer y tendrían que morir. Les invito, hermanos, que vayamos a la Biblia en Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios, hermanos. Génesis capítulo 3, versículo 16 en adelante. El castigo para la mujer, hermanos. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el castigo para el hombre, hermanos. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste llamado, pues polvo eres, y polvo te convertirás. Estas fueron, hermanos, las consecuencias por no obedecer la palabra de Dios. No obedecer. Y eso, hermanos, la desobediencia afecta a todos aquellos que nos rodean. Al igual que Jonás, hermanos. No solo para él era esa gran tempestad, sino para todos los del barco. Era para todos. Todos ellos estaban sufriendo. Al igual a Adán y Eva, hermanos. Esas consecuencias aún las tenemos vigentes. Aún las tenemos vigentes. Es por eso, hermanos, que nosotros como cristianos debemos de ver estos ejemplos de la Biblia, hermanos, para no caer en el mismo error. Para no caer. Porque todo, hermanos, todo lo que hagamos en contra de la voluntad de Dios trae consecuencias. Todo. Como tercer punto, hermanos, hay otro personaje que no le fue tan bien, hermanos. No le fue tan bien. Les invito, hermanos, que vayamos a la Biblia en
Reyes, capítulo 13, versículo del 1 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, hermanos. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel, y estando en Jeroboam, junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me ha estado ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. Regresó pues por otro camino, no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Este hombre, hermanos, era un profeta de Dios, que se le había ordenado, hermanos, ir con el rey de Jeroboam a darle un mensaje, que iban a ser un hijo de David llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. Era la orden de Dios, hermanos. Esa era la orden de Dios, que ese varón iba a darle a ese rey. Y aparte de eso, hermanos, también Dios le dijo: no comerás pan, ni beberás agua, ni te regreses por el mismo camino. Ese era el mensaje, hermanos. Ese era el mensaje. Y vemos ahí, hermanos, en el versículo 10 en adelante, dice la palabra de Dios: regresó pues por el otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Aquí estamos viendo, hermanos, lo que pasa por alto este profeta, las reglas que Dios le había mandado. Y es cuando se manifiesta el enemigo.
Aquí vemos al enemigo, hermanos, diciéndole que un ángel había dicho que regresara y comiera pan y bebiera agua, sabiendo el profeta, hermanos, las reglas que le había dicho Dios. Le había dicho para llegar a su destino, para poder llegar a salvo. Y vemos ahí, hermanos, en el versículo 19 dice la palabra de Dios: entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Las consecuencias, hermanos, de este varón fueron terribles. Fueron terribles, hermanos. Dice ahí en el 24, usted lo puede leer ahí en su casa, hermanos. Está muy interesante. Dice la palabra de Dios en el versículo 24: y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Ahí estamos viendo, hermanos, las consecuencias que pasan cuando no obedecemos la voluntad de Dios. Ahí la estamos viendo, hermanos. Es por eso, hermanos, que debemos de ver las consecuencias, hermanos, que pueden pasar para saber, hermanos, para estar prevenidos. A lo mejor, hermanos, las consecuencias hoy en día no van a ser iguales. A lo mejor no te va a comer un león, a lo mejor no te va a comer un pez gigante, o no lo sabemos, hermanos. Pero sí sabemos, hermanos, que nos vamos a lamentar por no haber obedecido la voluntad de Dios. La Biblia, hermanos, está llena de advertencias, está llena para cada uno de nosotros. Pero si no leemos la palabra de Dios, hermanos, no vamos a saber las consecuencias. Aquí viene todo, hermanos, viene todo. La Biblia, ahí vemos, hermanos, si hago esto, te va a pasar esto. Si haces aquello, te va a pasar aquello. Todo viene aquí, hermanos. Pero si no leemos, hermanos, no vamos a saber las consecuencias que pueden pasar. Es por eso, hermanos, que la obediencia es muy importante para cada uno de nosotros. La obediencia, hermanos, está a la cabeza de todas las actitudes de un creyente. Un creyente obediente hace todo lo que Dios dice que haga. Si Dios dice que hagas algo, punto final. No hay nada que discutir. Obedece. Por eso, hermanos, debemos de comprometernos con Dios, hermanos. Comprometernos y obedecerle. Obedecerle para poder llegar a la meta, hermanos, todos juntos. Para poder llegar a la meta. Porque los días malos, hermanos, vienen. Los días malos vienen. Y la obediencia, hermanos, va a ser una herramienta muy fundamental nosotros como cristianos. Para así, hermanos, todos llegar a la meta. Y no ser como este profeta, hermanos, que se quedó a medias. Se quedó a medias, hermanos. Y lo devoró un león. Todo trae consecuencias, hermanos. Todo. Por eso, hermanos, un cristiano debe de ser un cristiano obediente. Ya para concluir, hermanos, vemos que Jonás, hermanos, no obedeció a Dios. No obedeció. Quiso ir a otra parte, menos para donde Dios le había dicho. Y las consecuencias, hermanos, no solo le afectó a él, sino a todos los que iban en el barco. A todos. Al cual fueron, hermanos, víctimas de la desobediencia. No hagamos, hermanos, que Dios nos traiga de regreso a la fuerza, hermanos. No hagamos que Dios nos traiga la fuerza por las malas, sino tenemos que hacerlo por nuestra propia voluntad. Y también, hermanos, vimos en Génesis que la desobediencia, hermanos, está desde el principio de la creación y que las consecuencias, hermanos, aún están vigentes hasta el día de hoy. Adán y Eva, hermanos, no obedecieron a Dios por cuanto fueron desterrados de ese jardín, hermanos, ese hermoso jardín. Después de ser, hermanos, inmortales, ahora se convertirían, más bien nos convertiríamos en mortales. Y hay otros, hermanos, otro que desobedeció, que no fue tan breve, hermanos. No fue tan breve. Fue muy fuerte.
aquel profeta que iba a dar una orden. Iba a dar una orden, hermanos, y la desobediencia, hermanos, tuvo grandes consecuencias. Grandes consecuencias. Es por eso, hermanos, que debemos de caminar hacia la meta con paso firme. Paso firme, hermanos. Porque va a haber, hermanos, trabas en el camino. Va a haber trabas. Va a haber obstáculos. Va a haber problemas. Que tal vez, hermanos, vamos a querernos estancar ahí. Pero tenemos, hermanos, que ver a Dios. Que Él es el que nos va a dar aquel premio, hermanos, en aquel día final. Yo le invito, hermanos, a que reflexionemos a esto, hermanos, para poder ser, hermanos, un cristiano fuerte, decidido y obediente. Que Dios los bendiga, hermanos.